empezar a hacer algún análisis de los primeros pasos del gobierno de Macri y de Vidal. Bueno, a nivel nacional, concretamente los DNU para las designaciones en la Corte. A nivel provincial no es DNU lo de la Corte, es un decreto simple. No requiere de DNU. Es un decreto simple que firman Peña y Garabano. Y creo que es un poco previsible porque vos que sos un experto en la legislatura bonaerense y conocés una confrontación parecida, el macrismo o el Cambiemos, en orden nacional, tienen una enorme desventaja frente al Congreso. Porque el Congreso, el Senado, tiene una mayoría importante del peronismo, y en diputados la primera minoría sigue siendo del peronismo, aunque con todo el arco que fue oposición, digamos, y que hoy es el oficialismo, pueden llegar a, bueno, en algunos casos van a lograr quórum, en otros pueden, pero tampoco los 2/3 ni nada, ninguna pirueta. Entonces, ante un Congreso que se va a poner como un muro ante el nuevo gobierno, los gestos que Macri está obligado a hacer son este tipo de salidas hacia adelante, de buscar atajos, buscar escondites o escondijos dentro de la legalidad para ir hacia adelante. Algunos van a ser por DNU y otros van a ser por este tipo sin ni siquiera poner a prueba todavía ese equilibrio. Pero ellos saben que el peronismo no le va a dar una corte pacífica, lo va a obligar a pelear, lo va a obligar a negociar. El Senado el peronismo del Senado no le aceptaba a Cristina de Kirchner ni los dos candidatos que mandó antes, Serravairuse y Sansín. Menos le va a aceptar a cualquier candidato que ponga a Macri. Entonces Macri prefiere dar la pelea, aparecer dando la pelea, gastando el crédito que le da a ser un presidente nuevo, usando algo del prestigio que le da a ser el que ganó las elecciones, para colocar a la oposición del peronismo en el lugar del que pone palos en la rueda, del que impide, del que va a frenar las cosas, que no le permite gobernar. Y eso es un gesto de fuerza que creo que es la clave para entender lo de la Corte. La Corte tiene el verano receso, la feria. No hay ningún tema en la Corte hoy que el gobierno pueda decir que es un tema clave que lo necesita sacar ya. Por lo tanto, hay que verla como una movida estrictamente de un intento de demostración de fuerza. ¿Qué rol te imaginas que puede tener en esta estrategia, en estos juegos de salida hacia adelante, bueno, los nuevos referentes de la oposición, ¿no?, que ha quedado después del escenario de las elecciones, ¿no? Sobre todo pensando en Massa. Yo creo que acá lo que advierte el gobierno, y creo que es parte de este paquete, es que él ve que la oposición peronista ya entró en un debate sobre el liderazgo. Es muy prematuro sacar alguna conclusión definitiva, pero uno lo vio ya durante la campaña electoral. Es decir, el peronismo, por ejemplo, el peronismo de la provincia de Buenos Aires, que perdió la provincia, cree que perdió la provincia porque Cristina Kirchner no lo ayudó a Scioli, ni lo ayudó a Julián en la PASO, ni lo ayudó a Aníbal en la general. Eso es una fantasía, porque uno puede probar que el peronismo no iba a ganar de ninguna manera esta elección, porque en un país donde el peronismo no logró aliados para ir a una elección contra una oposición junta, siempre va a perder el peronismo, como le pasó ahora en el 99 y en el 83. Pero bueno, el peronismo cree eso. Entonces vos escuchás a Kunkel, escuchás a los referentes del bloque de diputados, a los ex candidatos y a los intendentes bramar contra el cristinismo, contra la cámpora, y yo creo que ya están comprometidos en una candidatura de Scioli senador para el 2017, que creo que tiene la utilidad o tiene el sentido de que el peronismo no tiene un mejor candidato que Scioli, no lo va a rifar. Ni Scioli va a empezar de cero de vuelta su vida política, ni el peronismo lo va a tirar por la borda y va a decir, bueno, busquemos otro mejor que este. Entonces eso ya es una referencia en ese debate. Y después está el cristinismo, los tipos que están condenados a vivir peleados con el sciolismo y con el macrismo. Y en ese arbitraje,
donde además ven que Massa, por ejemplo, trata de ser amigo de Macri, pero cuando en la primera de cambio, como es el caso de la Corte, se enoja y dice que está mal. Entonces hay un arbitraje en el peronismo por el liderazgo en la provincia. Y entonces él lo aprovecha, porque dice, los agarra con el paso cambiado, sin que haya un jefe único que le responda. Un laboratorio de esa relación o de ese conflicto, de cómo se está incubando ese conflicto, se presentó ahora en la legislatura bonaerense. En el Senado hace 10 días acaban de romper los bloques del Frente para la Victoria. Hay bloque del Frente para la Victoria en el Senado, justamente en una división que tiene, por un lado, bien identificado a un grupo con Sergio Berni como principal referente y los hombres de la Cámpora, y del otro lado referentes fuertes de los municipios, ¿no? Sobre todo Darío Díaz Pérez, que viene de ser intendente de Lanús, como uno Claro, de los intendentes, los territoriales, digamos, del peronismo, están más para empezar están, digamos, tironeados por dos cosas. Una, la sobrevivencia, la subsistencia debajo del agua en la oposición al gobierno provincial. Necesitan tener una relación más o menos pacífica, aún dentro de la pelea oficialismo-oposición, para poder gobernar. Saben que no pueden pelearse demasiado con el gobierno de la provincia. Y a su vez tienen que empezar a pensar en la recuperación del peronismo para el 2017, que va a haber una elección de senador en donde, por el resultado que uno vio en esta elección, la nacional, dígase la primera vuelta, que es la que importa, la otra es 1 contra 1, y la de la provincia de Buenos Aires, tampoco Cambiemos tiene un gran candidato a senador. De hecho, no tiene un mejor candidato a senador que Scioli, que es del peronismo. Claro. Vos que sos un experto en ese territorio, ¿quién sería un candidato con chance, un candidato competitivo de Cambiemos a senador nacional? No sé, no yo no lo percibo. No, por ahora no asoma. Hoy no asoma. Pero bueno, también hay un escenario en donde en 6 meses va a haber referentes, va a empezar a asomar referentes, ¿no? Dentro de Cambiemos. Pero no te olvides que Vidal gana por Macri. O sea, Vidal no puede fabricar un candidato para ganarle fácilmente al peronismo en la provincia, la del senador. Sí, no los tiene, no, es cierto. El cristianismo, creo que sí, es imposible entrar en la subjetividad de los tipos, pero Cristina de Kirchner, si buscara una recuperación de fuerza después de su salida de la presidencia, podría pensarse que quiera ser senadora nacional por la provincia. Entonces habría una segunda candidata que tampoco es mala. No digo para ganar, no digo que sea mejor que Scioli, pero sí para darle cierta atención a esa formación. Creo que ella no va a ser candidata si no gana la interna, y si ella no es la que gana. Es decir, ella no tendría sentido que compita para perder. No es su fisonomía como político, ella no está para perder. Pero bueno, digamos que la otra persona que podría estar ahí. Pero yo me imagino un candidato de Cambiemos de la fuerza de lo que puede llegar a tener el peronismo. Que además ya empezó, ya lo largó a Scioli. Scioli ya está trabajando, juntando gente y haciendo reuniones para armar eso. ¿Y cómo lo imaginas a Randazzo en ese esquema? Randazzo creo que es un outsider, porque él quedó fuera del esquema del peronismo bonaerense cuando él se negó a ser candidato a gobernador en lista única, que podía haber sido la chance de que el peronismo ganara la provincia, porque él era un candidato que había alcanzado visibilidad y popularidad como pocos dentro de la provincia, y a su vez no creo que el cristianismo lo vaya a buscar. Yo creo que yo hoy no le veo mucha chance. Podría ser Massa, pero Massa va a ser candidato también por una fracción del voto peronista, porque él no se ha diferenciado del voto peronista en la provincia. Y además no creo él no va a ser candidato de Cambiemos. No creo que haga más movimiento, digamos, donde quedó parado, donde más terminó cosechando, incluso a la luz del acuerdo de gobierno. ¿Se va a repetir la banca de diputados? Es difícil. ¿O va a ser concejal por el Tigre? Porque vos sabés que hay una ley que no sé si expresa la verdad o no. En política no podés dejar pasar un turno. Sí, no. Vos no haces el músculo que significa la elección de medio término para ser diputado nacional de vuelta, Massa. Sí. O senador nacional, y hay que ver si en el 2019 tenés chance. Si vos desarmaste todo lo que vos tenías. El costo de salir del escenario. Para mí no iría en su interés. Yo creo que Massa estaría en su interés por lo menos renovar la banca de diputados.
Sí, sí, claro, digo, desde qué lugar lo hace, ¿no? Plantado con qué sector del peronismo como interlocutor, ¿no? Él tiene su sector. A él efectivamente le han quedado unos intendentes, le han quedado unas bancas de la legislatura, le han quedado bancas del diputado en el Congreso Nacional, y creo que con eso, escuchame, con mucho menos, con 4 palitos hay gente que ha hecho cosas más importantes. Sí. Y él es un tipo que es interesante para la competencia. O sea, no se va a hundir solo. A mí me parece que él tendría que pelearla esa. Y le va a pelear a quién. Primero le va a pelear a Scioli, desde afuera del peronismo. Y después Cambiemos va a tener que inventar un candidato. Que según el formato de Cambiemos, yo solo lo imagino yendo a buscar una estrella. Una estrella, un del CEL, digamos, un tipo que fuera un outsider de la política, que sea un buen producto en la góndola, Pampita, sí. Qué sé yo, alguien que esté de moda, digamos, un Artaza, o sea, esos tipos que aparecen de fuera de la política y que puestos en la góndola la gente te los vota. Reutemann en su primer formato, Palito en su primer formato, las cosas que hacía Menem. El experimento del CEL le ha dado más allá. Claro, Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. A vos, te digo a vos que para mí es bueno tenerte. Es bueno tenerte. Siempre es bueno tenerte. Silfa. Laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. La posibilidad de... para los radicales tener fuerza en el orden nacional y en el orden provincial por los 10 años o 15 que les tocó vivir después del 2001. Claro. Pero uno siempre supo que en la capital federal el radicalismo es importante, en la provincia también lo es, y en las provincias. Y de hecho, en cuanto al el radicalismo cayó en la cuenta de que no podía tener una chance ganadora, pero sí podía colgarse a una carta ganadora, lo va a hacer. Si al radicalismo, si Cambiemos de la provincia, le diera al radicalismo, que no es irrazonable, porque el radicalismo tiene 40 y pico de intendencias, ha recuperado mucho, yo creo que buscar una estrella de primera línea de Cambiemos le podría dar una candidatura a senador competitiva. El caso de Ricardo Alfonsín, por ejemplo. Claro. Si la pudieran domar a Carrió, que yo creo que Carrió es lo más probable que se convierta en la noticia de la política en la provincia de Buenos Aires desde ahora. Porque yo no imagino a Carrió yéndose vivir a la provincia de Buenos Aires solo para mirar crecer el pasto o para ver volar los pájaros o para tener tranquilidad y ver el verde. No. Conociendo al personaje que tiene una enorme fuerza y una enorme ambición, yo la imagino como candidata a senadora nacional. Y creo que si uno tuviera que tomar alguna previsión para ir armando el escenario, yo diría que la elección del 2017 a senador va a ser Scioli versus Carrió. Scioli-Carrió. Scioli-Carrió, que es un espectáculo. Yo me una pelea de fondo. Yo compro ya 2 entradas en versión 3D sin subtítulos. Es una pelea de fondo. Sí, está linda esa, está linda. Nos vamos a divertir.
Bueno, volviendo a lo del radicalismo, decíamos, hoy creo que también se encuentran después decíamos, de lo del 2001 con la posibilidad de participar activamente. Tuvieron el 2007 con Cobos, ahí se prendieron 4 gobernadores y centenares de intendentes. Sí. Tuvieron su momento. No en ese experimento que fue el radicalismo acá, ¿no? Pero ahí tuvieron su lugar. El radicalismo sociológico, que es el que hay que percibir, creo que ha tenido su importancia. Y el fenómeno de Macri en la capital, inclusive, no se entiende sin ese apoyo del radicalismo. Claro. Que va desde el radicalismo más rancio, del alarruismo de los Rafael Pascual a Nosiglia, pasando por el llamado radicalismo sushi. O inclusive el de López Murphy, porque no hay que olvidarse que aunque Hernán Lombardi fue ministro de la Rúa y ahora es ministro de Macri, fue candidato a gobernador de López Murphy. Sí. O sea, es un tipo identificado más con ese radicalismo que con el de la Rúa. Y todos esos tipos han mantenido vigencia. Y para mí no es una sorpresa en la superficie, pero uno siempre los vio ahí, siempre han estado con importancia. Sí, incluso en los municipios, ¿no? Había mucho voto radical aletargado, si se quiere, o escondido detrás de otras opciones que a partir de la boleta de Cambiemos, digamos, se reactivó, se activó, hay que ver también, y logró quedarse con vos vas a ser un testigo porque es tu campo específico en el periodismo. ¿Cómo va a trabajar ahí Daniel Salvador? Salvador, que es un tipo con poca visibilidad, pero es un tipo permanente del radicalismo, ha sido presidente del Comité de Provincia, un hombre importante dentro del radicalismo nacional. Yo creo que va a ser clave en esto. ¿Cómo maneja él las áreas de delegación de poder que ha hecho Vidal? La legislatura, inclusive el banco. Vienen de tener un conflicto bastante importante en torno a el planteo del radicalismo con respecto a los ministerios que quería controlar. Había planteado 2, concretamente Salud y Justicia. Finalmente terminó todo centrado en el Ministerio de Salud. Hubo una disputa interna ahí que finalmente Vidal terminó zanjando, nombrando una persona, una mujer que viene de otro sector. Pero sí, tuvo que sortear ya Salvador algunos conflictos internos, ya como en el rol de vicegobernador, y que tuvo que ver también con un planteo del radicalismo en la legislatura bonaerense por el control de la presidencia de los bloques y de los espacios que le correspondían al sector en los sillones de las vicepresidencias, no tanto en el Senado como en la Cámara. Pero ahí el radicalismo, yo creo que es una fuerza importante que nació en la provincia de Buenos Aires y cuando pareció moría en la provincia de Buenos Aires. Creo que el radicalismo lo que tiene es mucha gente, muchos dirigentes, con una experiencia política muy larga, con una experiencia muy larga de haber estado en la oposición muchos años y por primera vez están de vuelta en el gobierno. Y creo que en eso Salvador, si moviliza eso, va a mejorar la suerte del radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Pero claro, yo creo que hay que mirarlo a ver no solo lo que le deja hacer, sino cómo reacciona él. Hace poco fue la primera reunión de gabinete de Vidal y fue bastante sintomático que estaba la gobernadora con Salvador al lado. Es lo que decía un poco cuando quiso desactivar alguna de estas peleas internas Salvador, que decía, muchachos, nos damos cuenta que tenemos la posibilidad de gobernar hoy activamente, participar, de ser parte de un gobierno. No, además, pero si el macrismo no custodia, no cuida, no mima la relación con el radicalismo, le puede ir muy mal. La noticia de que se desacople el radicalismo del macrismo es una noticia nefasta que el primero que lo va a impedir y lo va a evitar es el propio Macri. Y de hecho, todos los movimientos que hace Macri están en el borde del prestigio. Así, ¿cuál es el problema del radicalismo? ¿Por qué Sanz no es ministro, por ejemplo? Más allá de lo que Sanz piense él y lo que quiere hacer, es cierto que subir al radicalismo como marca, la lista 3 al gabinete, carga al gobierno de cierto desprestigio, porque la tradición del radicalismo administrando es negativa y ellos lo admiten, y Macri no puede exponer a su gobierno a que lo critiquen por copiar la alianza del 99. Y creo que en eso los propios radicales lo saben.
y creo que están cuidando el prestigio de esta formación, y creo que va a haber muchos más radicales entrando en cargos y en posiciones sin que se note, que ponerlos en el centro del escenario. Y creo que en eso se entienden y los radicales no lo ignoran. ¿Cómo lo ves a Sanz en ese esquema? Porque va a tener un rol también Yo creo que la salida... Sanz te dice, y además lo ha hecho público, de que él no fue ministro como se le ofrecía Macri, porque él prefiere apoyar al radicalismo, al gobierno desde otro lugar. Yo creo que Sanz va a ser muy importante, porque creo que Macri le va a confiar, además esto te lo puedo asegurar porque es lo que han hablado ellos, le va a confiar tareas de gestión del gobierno, especialmente internacionales, para que él arme misiones en el extranjero, y eso lo va a usar Sanz para tratar de convertirse en el gerente del radicalismo dentro de Cambiemos. Claro. Algo que a él le costó mucho, porque él logra imponer su estrategia en Gualeguaychú, pero eso tiene un costo muy alto dentro del partido. Él quedó muy peleado con muchos sectores del radicalismo que no le aceptan su liderazgo pleno. Y me imagino, si uno lo conoce a Sanz, del cual además soy comprovinciano, yo creo que la aspiración de todo mendocino es ser gobernador de Mendoza. Y yo creo que él puede estar, él lo niega, vuelve a decir, no, de ninguna manera, yo no me interesa. Yo creo que él está construyendo como primer peldaño la gobernación de Mendoza, donde no hay reelección. Con lo cual, casi te diría, con mostrarse como el mejor candidato ya sos. Claro. Porque no es que el gobernador va a querer quedarse. Primero, la gobernación de Mendoza. Y después, muy probablemente, si hay un Macri segundo mandato, ser el vicepresidente de Macri. Y después, ser el gerente y el aval de las posiciones del radicalismo dentro de Cambiemos, que van a estar siempre discutidas, porque Cambiemos es una UTE que le está dando chance de gobernar a miles de personas, a miles de políticos dirigentes que han pasado 15 años fuera del poder. O sea, sí, hay una demanda de cargos y de posiciones y de pedidos que no se puede creer. Ahora, más allá de la interna esta que le dejó a Sanz Gualeguaychú, sus acciones han subido bastante dentro del radicalismo, digo, ha sido claro, porque él demostró que lo de él era cierto. Digamos, que la estrategia de él funcionó, que ayudó a que Macri ganara. Creo que ahí hay una deuda de Macri y de Cambiemos hacia Sanz, porque sin Sanz no hay Gualeguaychú, y sin Gualeguaychú no hay Macri presidente, y eso lo saben. Queda un resto para la explicación que para mí es muy pequeña en los dos extremos. Una, la personal, de que Sanz se quiere retirar de la política, no creo en esa. Y segundo, que Sanz no esté muy contento con el trato que le dio Macri en la campaña. Si no lo subió la suficiente cantidad de veces al avión, si no estuvo junto a él en la cantidad de actos que le hubiera querido, puede haber quedado ahí algo, pero sigue siendo un enigma, porque la pregunta que no puede responder Sanz es: Sanz, que fue candidato a presidente, si ganaba la presidencia, ¿también se iba a la casa? Sí, claro. Yo creo que eso lo deja casi desnudo. ¿Vos decís que esto explica también esta decisión de Macri de abocarse un poco ahora, concentrarse en mimar un poco el radicalismo? Sí, es imprescindible que lo haga. Porque si lo que puede ser, yo no creo que este gobierno esté en riesgo, no creo que esté caminando sobre la cornisa ni al borde de ningún abismo. Pero la ruptura del radicalismo dentro de Cambiemos sería la ruptura de Chacho con De la Rúa. Claro. Significaría un cisma de consecuencias inimaginables. Yo no lo avisoro ni pienso que ocurra. Ahora, sí explica cómo Macri va a cuidar el radicalismo. Va a cuidar el radicalismo como socio. Que además le puede permitir tener una elección en distritos. En la elección del 17 les puede permitir sostener posiciones, mejorar la legislatura nacional. El radicalismo, eso en el 2017, él tiene que cuidar esa elección. Y esa elección la cuida con ¿quién? Con los radicales.
Me parece que un poco... además están agrandados, han tenido elecciones extraordinarias, aún Sí. perdiendo en La Rioja, Sí, por sí, ejemplo, han recuperado mucho músculo en muchos lugares, y yo creo que eso puede, si a Macri le va más o menos bien, eso va a mejorar, y lo que Macri va a necesitar en el 2017 es una buena elección legislativa. Yo lo que creo también es que va a ser muy importante el rol que juegan los intendentes, los nuevos intendentes de radicalismo, ¿no? ¿A quién ves ahí como gran estrella? ¿Quién es el...? Porque de ahí puede salir un buen candidato a senador, ¿no? Lo pensaba hoy cuando decías, hay varios intendentes nuevos que, sobre todo con sello de origen macrista, que perfilan para ser... ¿Tipos de Cambiemos o radicales? Tipos de Cambiemos. ¿Quién, por ejemplo? Bueno, pensaba en Martín Yesa, sobre el que hay mucha expectativa en Pinamar, pensaba en Diego Valenzuela. Hay gente sobre la que hay mucha expectativa, ¿no? De lo que puede hacer en términos... ¿Y de los radicales rancios? Y hay que ver ahí. Asoma una figura interesante, por lo menos para ver, que es la de Jorge Nedela. El intendente ha ganado nada más ni nada menos para el radicalismo de Berisso, ¿no? La cuna del peronismo. Sobre él hay alguna expectativa de gestión, sobre todo porque está enmarcado o al lado de una de las gestiones del peronismo, si se quiere, que ha demostrado ser de las más exitosas incluso en términos electorales, que es la de Mario Seco en Ensenada. Digo, fue buena. Sí, y tuvo fue reelecto por un amplio margen, pero digo, el radicalismo está también viendo en estas